Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo estoy genial. Y bueno, hoy tenemos un tema, ay, que me pone la piel de gallina. ¿Recuerdan a Hande Erçel y Kerem Bürsin? La pareja o la expareja, de la que todos hablaban, que nos hacían soñar con su química en Love is in the Air. Pues bien, hoy vamos a hablar de un vídeo que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales, concretamente un vídeo donde vemos a Hande llorando. Sí, como lo escuchan, llorando en Milán, y las lágrimas, al parecer, son para Kerem Bürsin. ¿Y por qué llora? Esa es la gran pregunta que vamos a desentrañar en este vídeo. Vamos a analizar a fondo las imágenes, a entender el contexto, a especular un poco, y a ver qué podemos sacar en claro de esta situación. Prepárense para un vídeo lleno de información, de emociones y, ¿por qué no?, de un poquito de drama, el drama que tanto nos gusta. Y por supuesto, antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, o si ya nos conoces pero aún no te has suscrito, no lo dudes más. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, y así siempre estarás al día con todo lo que pasa en el mundo de las novelas turcas, de las celebridades y de todo lo que nos apasiona. Ya somos una gran comunidad, y me encantaría que tú también formaras parte de ella. Así que sin más preámbulos, empecemos a analizar este vídeo que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. El vídeo, como les decía, se grabó en Milán, Italia. Hande se encontraba allí por compromisos profesionales, como embajadora de una conocida marca de joyería. La vemos en un evento luciendo espectacular como siempre. Pero de repente durante el evento o quizás después, las cámaras la captan, llorando. Las imágenes son breves pero impactantes. Se la ve con los ojos rojos con lágrimas que le recorren las mejillas, mientras intenta, aparentemente, recomponerse. Lo primero que nos preguntamos todos es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que desencadenó esas lágrimas? Y aquí es donde entramos en la especulación, en el análisis, en el lucubrar sobre las posibles causas. Obviamente no tenemos la verdad absoluta, no sabemos exactamente qué pasó, pero podemos analizar las pistas, el contexto y sacar algunas conclusiones, o al menos algunas hipótesis. Una de las primeras posibilidades que se barajan es que se trate de un tema sentimental. Y, claro, la primera persona que viene a la mente es Kerem Bürsin. La relación entre Hande y Kerem, como muchos recordarán, fue muy intensa, muy mediática. Se conocieron en el rodaje de Love is in the Air, y la química entre ellos era innegable. Su amor traspasó la pantalla, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Pero como suele pasar en estos casos, la relación llegó a su fin. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferentes proyectos profesionales, de desgaste. En fin, los típicos rumores que acompañan a las rupturas de las celebridades. Y aunque ambos han intentado rehacer sus vidas, y aunque han asegurado que mantienen una buena relación, la nostalgia, el recuerdo de lo que fue, a veces puede ser muy fuerte. Y aquí es donde la teoría sentimental cobra fuerza. Quizás durante el evento en Milán, Hande recibió alguna noticia, o escuchó algo, que le recordó a Kerem, a su relación, a los momentos que vivieron juntos. Quizás el hecho de estar sola en un lugar extranjero, lejos de su familia y amigos, la hizo sentirse vulnerable, y la nostalgia la embargó. Es perfectamente comprensible que, después de una ruptura, por más que uno intente superarla, haya momentos de tristeza, de recuerdo, de añoranza. Y más cuando se trata de una relación tan intensa y pública como la que tuvieron Hande y Kerem. Pero claro, también hay otras posibilidades. No podemos descartar que las lágrimas de Hande tuvieran que ver con algo diferente. Por ejemplo, quizás tuvo algún problema personal, alguna preocupación familiar. O quizás simplemente se sintió agobiada por la presión mediática, por la exposición constante a la que se ve sometida. Ser una celebridad, ser constantemente juzgada, analizada, comentada, puede ser muy agotador, y a veces una persona necesita desahogarse, expresar sus emociones. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que las lágrimas de Hande tuvieran que ver con algún tema profesional. Quizás algún proyecto no salió como esperaba, o quizás tuvo alguna discusión con alguien. O simplemente se sintió frustrada por algo relacionado con su carrera. En el mundo del espectáculo, las decepciones y los contratiempos son frecuentes, y es normal que en ocasiones, esto genere tristeza y frustración.
Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo el vídeo. Las imágenes son breves, pero nos dan algunas pistas. Vemos a Ande, como les decía, con los ojos rojos, con lágrimas que le recorren las mejillas. Su expresión es de tristeza, pero también de resignación. Parece que está intentando controlarse, que está tratando de recomponerse. No se la ve histérica ni desesperada. Simplemente se la ve triste, vulnerable. En las imágenes, también se puede apreciar que está acompañada por algunas personas, probablemente miembros de su equipo, o amigos. Y por supuesto los paparazzi, que siempre están al acecho captando cada movimiento, cada gesto. La presencia de los paparazzi, de hecho, podría haber contribuido a la emoción de Ande. Sentir que está siendo observada, juzgada, en un momento tan íntimo, puede ser muy abrumador. Otro aspecto que me llama la atención es el lugar donde se grabó el vídeo. Milán, una ciudad cosmopolita con mucha gente, con mucho movimiento. Estar en un lugar así, lejos de casa, y sentir la tristeza, puede ser aún más intenso. La soledad a veces se siente más fuerte en medio de la multitud. En definitiva, el vídeo nos deja con muchas preguntas y con pocas respuestas. No sabemos con certeza por qué Ande lloró en Milán. Pero sí podemos intuir que se trató de un momento de vulnerabilidad, de tristeza, de emoción. Un momento que seguramente refleja la complejidad de la vida, de las relaciones y de las emociones humanas. Y aquí es donde entra la especulación, donde cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones. ¿Creen que las lágrimas de Ande fueron por Kerem? ¿O creen que se trató de otra cosa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es justo que los paparazzi invadan la privacidad de los famosos en momentos como este? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlas y debatirlas. Es importante recordar que Ande Erçel es una persona con sentimientos, con emociones. Y como todos nosotros, tiene derecho a sentir tristeza, a sentirse vulnerable. Aunque sea una celebridad, aunque esté acostumbrada a la exposición pública, tiene derecho a tener momentos privados, a vivir sus emociones sin ser juzgada. Y por supuesto, no podemos olvidar la figura de Kerem Bürsin. ¿Cómo habrá reaccionado él al ver el vídeo? ¿Habrá sentido algo? ¿Habrán hablado? No lo sabemos. Pero es inevitable que en situaciones como esta, el pasado, los recuerdos, vuelvan a la mente. Y es normal que después de haber compartido una relación tan intensa, queden sentimientos, recuerdos, que de vez en cuando afloran. En fin, el vídeo de Ande llorando en Milán nos ha dado mucho de qué hablar, y nos ha hecho reflexionar sobre la vida de las celebridades, sobre las relaciones, y sobre las emociones humanas. Y como siempre nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Y ahora, vamos a hablar un poco de la reacción del público. Como era de esperar, el vídeo se viralizó rápidamente en las redes sociales. Los fans de Ande y de Kerem se volcaron a comentar, a expresar sus sentimientos. Algunos mostraron su apoyo a Ande, otros especularon sobre los motivos de sus lágrimas, otros recordaron los buenos momentos que vivieron Ande y Kerem juntos. Las redes sociales en estos casos se convierten en un hervidero de opiniones, de especulaciones, de sentimientos encontrados. Y como siempre es importante tomarse todo con cautela, y no dejarse llevar por la avalancha de comentarios. Lo importante, creo yo, es respetar la privacidad de Ande, y no hacer juicios apresurados. No sabemos con certeza qué pasó y por lo tanto, no podemos sacar conclusiones definitivas. Lo mejor es ser empáticos y entender que detrás de la fama y el glamour, hay una persona, con sentimientos, con emociones. Y por supuesto, no podemos olvidar que Ande y Kerem son dos personas adultas, que ya han superado su relación. Y aunque puedan quedar sentimientos, recuerdos, es importante respetar sus decisiones, y no entrometerse en sus vidas privadas. En definitiva, el vídeo de Ande llorando en Milán es un reflejo de la complejidad de la vida, de las relaciones y de las emociones humanas. Un vídeo que nos invita a reflexionar, a ser empáticos y a respetar la privacidad de las celebridades. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante. Hemos analizado el contexto, hemos especulado sobre las posibles causas y hemos debatido sobre las reacciones del público. Hemos explorado diferentes perspectivas y hemos intentado entender, desde la empatía, lo que pudo haber pasado. Espero que hayan disfrutado del viaje y que hayan aprendido algo nuevo.
Recuerden que en este canal, nos gusta hablar de todo esto con respeto, con cariño, y sobre todo con mucha pasión. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les guste el mundo de las novelas turcas, de las celebridades y de las emociones. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. Me encantaría leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por estar ahí, por ser parte de esta comunidad, por su apoyo y su cariño. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.